En primer lugar, me voy a presentar como la moderadora de la sesión. Hola a todos, buenos días a todos que se conectan a través de chat dentro de España y otros asistentes de fuera del continente. Soy Vita Zucoa, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la empresa de UCAM, profesora responsable del módulo Entorno Socioeconómico y Jurídico del MBA y soy coordinadora del grado en modalidad a distancia de Administración y Dirección de Empresas. Bienvenidos a todos, a más de 800 personas inscritas y más de 100 personas ya conectadas a Masterclass que se presenta bajo el título Repercusiones del COVID-2019 en la economía y en las relaciones internacionales, emitida por la UCAM. La Masterclass de hoy se enfoca básicamente en el análisis sobre la crisis sanitaria, medidas de desescalamiento y predicciones futuras en la economía. También trataremos el tema o el aspecto de repercusiones en las relaciones internacionales tras el COVID-19, el papel de Europa en este contexto y las existentes ayudas para salir de la crisis. Además, se abordará la valoración de la crisis en ese momento, la actuación del gobierno español y de Europa en general y las perspectivas futuras. La Masterclass de hoy se desarrollará a través de las exposiciones y contribuciones de los dos ponentes invitados, que son profesionales académicos y competentes en el tema, Dr. Pablo Salvador Blesa Aledo y Dr. Gonzalo Andosel Fernández de Bobadilla. Tras sus exposiciones pasaremos a contestar en la medida de lo posible a las preguntas planteadas por parte de los asistentes a esta sesión. Por favor, ruego que me envíen sus preguntas, sugerencias y comentarios por chat privado a mí como moderador de la sesión. Para ello, en la parte derecha del monitor o pantalla, veis la pestaña asistente, buscáis mi nombre, Vita Zucoa, hacéis clic sobre los tres puntitos alineados a la derecha, allí aparecerá el chat. ¿De acuerdo? También me podéis mandar un correo cuya dirección os proporcionaremos a lo largo de la sesión. De esta manera podemos canalizar toda la información relacionada con esta sesión que proviene por parte del público que asiste. Bienvenidos a todos. Con su permiso, procedo a presentar a dos ponentes invitados a esta Masterclass. Nuestro primer ponente es profesor Dr. Pablo Salvador Blesa Aledo. Es vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación. Es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de UCAM, donde imparte las clases de Relaciones Internacionales y es asimismo el director de Masters in European Union Studies and Human Rights y del Diploma en Comunicación Política. Es también vicedecano del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. En su labor académica, aparte de las publicaciones científicas y docentes de artículos y libros, es director de la revista científica Esfera Pública y miembro del comité de redacción de Revista Científica Comunicación y Hombre. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, doctor europeo por la Universidad Católica, máster en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España, máster de Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense y máster de Relaciones Internacionales y Cooperación por la Sociedad de Estudios Internacionales. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, Vita. Gracias por esta fantástica presentación. Gracias a Pablo por participar y por su disponibilidad. Segundo ponente es profesor Dr. Gonzalo Andosel Fernández de Bobadilla. Es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la empresa, es vicedecano del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es director de la Cátedra de UCAM Emprendedores y es presidente de Doctorado en Ciencias Sociales de UCAM. Además, es director de grados oficiales, másteres universitarios y varios cursos de posgrado en el área de Administración de Empresas, en castellano e inglés, en diferentes países. Es investigador principal en diversos proyectos de investigación competitivos europeos e internacionales, autor de numerosos artículos de investigación publicados en revistas de impacto y alto reconocimiento. También es autor de libros y monografías. Entre otros méritos, es académico numerario de la International Academy of Social Sciences,
de Palm Beach, Miami. Es profesor invitado en Máster y Programa de Doctorado Internacional de la Universidad Central de Nicaragua y Universidad Azteca de México. En lo que respecta a su formación, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, Máster en Business Administration del Instituto de Estudios Superiores de Escuela de la Universidad de Navarra y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Politécnica de Cartagena. Buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias por venir y por su disponibilidad para colaborar y contribuir a esta masterclass. Buenas tardes, Vita. Muchas gracias a ti por presentarme y a Pablo por querer compartir esta clase conmigo. Claro que sí. Un honor. Ahora permítanme, Pablo, Blesa y Gonzalo Bandocel, indicar que tras vuestras exposiciones, cuya duración será de unos 15 minutos cada una, aproximadamente, podéis debatir entre vosotros y a continuación pasaremos a las contestaciones, a las preguntas que se limiten en tiempo, unos 5 minutos como máximo por pregunta. ¿De acuerdo? Yo estaré pendiente del tiempo disponible. Por lo cual, podemos empezar nuestra masterclass. Pablo, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Vita. Gracias a los organizadores de esta masterclass, a Carmen Bermejo en particular, en la parte técnica. Y para mí es un placer estar con mi compañero, amigo entrañable del alma y amigo de viajes, Gonzalo Bandosel. Y precisamente con un viaje quiero empezar en mi intervención. En el año 2013, yo y Gonzalo y yo, estábamos con un equipo de la UCAM en la ciudad de Wuhan y descubrimos a una China floreciente, una China industrializada, un parque móvil extraordinario, una gran megápolis, la de Wuhan. Cuando en diciembre de 2019 se empezó a escuchar hablar de que los hospitales en Wuhan estaban viéndose atestados por una afluencia masiva de personas con una extraña fiebre, una extraña gripe, yo me encontraba a Gonzalo por los pasillos y decíamos, qué cosa más curiosa, ¿eh? ¿Recuerdas nuestro tiempo en Wuhan? Qué interesante. Pero no obstante, lo que pasaba en Wuhan resultaba algo muy lejano. Lo que pasaba en Wuhan reverberaba en Europa y en España y en nuestro marco en la UCAM como algo muy lejano, algo que no nos tocaba. Nos vino tal vez a la memoria la crisis del coronavirus del SARS en el año 2002, donde hubo aproximadamente 900 víctimas, pero ese coronavirus previo de 2002 no aterrizó en Europa, no tocó Europa, no causó víctimas en Europa. Con lo cual, algo lejano. Por esas fechas, diciembre de 2019, el Fondo Monetario Internacional hacía valoraciones de las perspectivas económicas del mundo para el año 2020. Como todos sabemos, el Fondo Monetario Internacional tiene aproximadamente 190 miembros y la institución valoró que 175 economías progresarían en el año 2020, mejorarían en el año 2020. 170 economías crecerían en el año 2020. En enero del año 2020, las previsiones del fondo habían cambiado radicalmente debido a esta lacra, a esta plaga, a esta pandemia, el coronavirus en formato SARS-CoV-2. Ahora las previsiones del Fondo Monetario Internacional era que 175 economías del mundo iban a entrar en recesión. Aquello era apabullante. El miedo empezaba a entrarnos en los huesos, aunque en enero y febrero España todavía estaba alejada de la pandemia y se entendía como algo muy, muy lejano. Y aquí quiero hacer una primera observación. En primer lugar, los SARS, los coronavirus, que provocan este síndrome, problema de respiración agudo, este síndrome que impide respirar y morir, obviamente, estos SARS, estos coronavirus, son conocidos por la comunidad científica desde hace décadas, sobre todo en su efecto en los animales. Pero hay siete modalidades de coronavirus, 7, que tienen una influencia en los hombres. 7 versiones del coronavirus. De ellas 4 son benignas y producen solo catarros, ligeros catarros que se superan. Pero 3 han resultado verdaderamente mortíferas. Una, la que he señalado antes, en el año 2002, esa primera versión del coronavirus. Luego, en el año 2012, la versión del coronavirus, el SMERS, que afectó a Oriente Medio. Y, por supuesto, ahora en el año 2019. ¿Por qué señalo que hay 7 versiones de coronavirus que afectan al hombre y 3 resultan mortales? Porque uno de los aspectos más importantes que tenemos que dilucidar y uno de los aspectos más importantes que van a enconar las relaciones internacionales y, sobre todo, la tensión
entre China y Estados Unidos es el origen de este coronavirus, el origen del SARS-CoV-2 que ha vapuleado a la humanidad y ha matado a 250.000 personas. ¿Cuál es el origen? Porque estamos escuchando a los Estados Unidos avanzar, que tienen pruebas evidentes y abundantes de que este coronavirus ha sido fabricado, militarizado en un centro biológico de guerra biológica en Wuhan, que resulta que tiene uno de estos centros especiales de manipulación de virus. Por otra parte, los chinos están aventando que el coronavirus es una herramienta militar desarrollada por los Estados Unidos para destruir el desarrollo económico de China. Evidentemente, el hecho de que se superponga a una relación muy conflictiva ya, una relación comercial muy mala, la culpabilidad, el relato de quién ha provocado, quién ha creado, quién ha manipulado el virus, va a ser determinante e incluso puede tener consecuencias bélicas en la relación entre Estados Unidos y China. Me parece un factor importante. Pero claro, en aquel momento China, en un momento dado, respondió el Estado chino con una contundencia desconocida, llevó a toda su población en la ciudad de Wuhan y en el estado que la acoge al confinamiento. Mirábamos desde Europa con sorpresa, desde el mundo occidental, cómo se restringían las libertades en China. Nos preguntábamos si era una estrategia de sometimiento, control del Estado chino, pero realmente China empezó a vencer al virus y empezó a vencer al virus de una manera rápida y contundente. Y de pronto observamos cómo el epicentro de la crisis sanitaria traspasaba el continente asiático, traspasaba las fronteras de China y se proyectaba al continente europeo. Y la primera víctima, obviamente, como todos sabemos, fue Italia. Y cuando en Italia, en los meses de febrero o marzo, empezó a percibirse, a apreciarse un crecimiento exponencial en los casos de coronavirus, pues todavía en España y en el resto de Europa se miraba con cierta estupefacción, con descreimiento, con mucha moderación y con mucha expectación, pero sin tomar medidas restrictivas importantes. El día que levantamos la cabeza, y hablo no solo de España, hablo de Alemania, hablo de Austria, hablo del Reino Unido, hablo de Portugal, hablo de todos los países europeos. El día que miramos de frente al problema, resulta que el problema ya estaba en nuestras casas y el virus estaba propagándose con una virulencia exponencial y una fuerza extraordinaria. Y en ese momento quiero señalar distintas etapas. Al principio, la primera respuesta, como no podía ser de otra manera, fue una respuesta nacional. Los países europeos, desde España, Reino Unido, pasando por Portugal, Italia, Francia, etcétera, respondieron intentando salvaguardar, intentando ver qué podían hacer para salvaguardar sus sistemas de salud nacionales de la avalancha de casos y de enfermos que podían ir llegando y que podían ir anegando y haciendo colapsar los hospitales y los centros de salud. Un segundo problema que los estados rápidamente tuvieron que confrontar al alboroto, el zafarrancho y con enorme descoordinación, sobre todo en el marco de la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, fue proveerse de mascarillas, de ventiladores, de respiradores, de geles. Y aquello sucedía sin ningún orden ni ningún concierto. Hablo sobre todo de Europa, pero también de los Estados Unidos de América, donde cada región, cada estado americano se intentó buscar, comprar por sus propias vías y medios las mascarillas y las herramientas sanitarias para luchar contra el coronavirus. Después empezó un debate en el marco de la Unión Europea. Obviamente ese debate cuajó en el seno de la institución más importante del entramado institucional de la Unión, que es el Consejo Europeo, que es donde están los jefes de Estado y de Gobierno, y al principio lo que hubo fue polarización. Polarización entre los países con unas finanzas públicas, con una deuda pública muy alta. Países como Italia, que está realmente amarrada a una deuda pública mastodóntica, España, Portugal y Grecia, la propia Francia, países que sufren, que tienen una alta deuda pública y unas finanzas públicas, unas finanzas estatales desreguladas, ya también por el efecto de la crisis financiera de 2008, y países como Alemania, como Austria, como Finlandia, como fundamentalmente por supuesto Holanda, que tenían unas cuentas y tienen unas cuentas públicas saneadas, en el caso de Alemania un superávit extraordinario, y que sabían que aunque empezasen a endeudarse en los mercados y aunque transgrediesen todos los límites de su marco monetario, de su marco de deuda, todos los dogmas del gasto,
A pesar de ello, iban a poder confrontar la crisis sanitaria con más o menos solvencia. Y ahí se produjo la polarización, se produjo la queja, se produjo incluso el grito y hubo consejos europeos donde obviamente los jefes de Estado y de Gobierno salieron prácticamente insultándose de las reuniones. Quiero recordar al primer ministro de Portugal hablando de que era disgusting, que era horroroso, que era inaceptable la manera como el ministro de Economía holandés trataba a los países del sur de Europa que estaban endeudados y que iban a tener dificultades para luchar con dinero contra la emergencia sanitaria. Pero poco a poco, como era inevitable, en el marco de la Unión Europea ha empezado a haber un movimiento muy fuerte de solidaridad, yo creo que auspiciado por la población europea. La población europea, la población holandesa, la población alemana, la población francesa, española, han mandado el mensaje muy claro a sus jefes de Estado y de Gobierno que la Unión Europea es algo, es un conjunto de valores, es solidaridad, no es solo un mercado, y que no podía dejarse atrás, abandonados a los países que estaban sufriendo la plaga del coronavirus con particular dolor, con particular gravedad y con particular letalidad. Y en ese contexto ya empezamos a ver movimientos muy interesantes coordinados de la Unión Europea. Y quiero señalar algunos en particular. Quiero señalar cómo rápidamente el Banco Central Europeo, que es el que gestiona el euro para aquellos que no lo sepan, afincado en Frankfurt, sacó el bazooka financiero y dijo: voy a comprar toda la deuda pública de los países miembros de la Unión que haga falta. Voy a comprar los bonos que emitan para financiarse y luchar contra el coronavirus los países europeos. Y como sabemos, el bazooka que ha sacado Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, es 750.000 millones de euros para comprar cuanta deuda sea necesaria, de forma que los países europeos se puedan financiar correctamente para hacer frente a la enorme deuda que supone el parón económico y también, obviamente, el enchufe de dinero al sistema sanitario. En segundo lugar, la Comisión Europea, que aplicó y aprobó un seguro de desempleo con más de 100.000 millones de euros para ayudar a los países a solventar las enormes bolsas de paro que está dejando el coronavirus. Quiero también mencionar que se echó mano y se ha echado mano del mecanismo europeo de estabilidad, que nació en 2008 para luchar contra la crisis financiera y que ahora, con una potencia de fuego de 450.000 millones de euros, ha salido ahí a la palestra para avalar a empresas, para avalar a los estados, para conseguir que la financiación de los países de la Unión sea buena y sea en términos, primero, igualitarios y segundo, razonables. Así que tenemos una acción de aproximadamente 1,5 billones de euros encima de la mesa, regando con manguerazos de dinero de millones de euros a las economías de Europa para que no queden colapsadas en la lucha sanitaria. Pero obviamente la lucha sanitaria un día terminará. El coronavirus un día será vencido, un día habrá un antídoto, un día habrá una vacuna. Y entonces lo que los países europeos están ya mirando e intentando coordinar es la salida. ¿Cómo conseguimos crear un plan Marshall europeo para financiar y relanzar las economías del continente, especialmente las que han quedado y van a quedar más dañadas, como inevitablemente va a ser el caso de Italia, lastrada por una deuda pública impresionante, o el caso de España, o el caso de Francia, por ejemplo, y así hasta 9 o 10 países que desde luego van a salir particularmente dañados. Y España quizá es el que más dañado podría salir debido a que su sector estratégico, su sector, sobre todo de la creación de automóviles, y su sector turístico son dos áreas, desde luego, con que les va a costar remontar la crisis. Entonces, en esa segunda fase que ha empezado a esbozarse, creo que es muy importante la estrategia que ya se ha marcado, que es que sean las instituciones europeas, la Unión Europea, la que incremente por 2 su presupuesto. El presupuesto de la Unión Europea, para quien no lo sepa, es del 1% del Producto Interior Bruto de los países miembros. Se quiere elevar al 2% y que sea la Unión Europea la que emite los bonos con los que se financian los países. Así se evita algo que para Alemania era un dogma, y para Holanda, y para Finlandia, y para Austria, que era no mutualizar la deuda de los países miembros de la Unión, y se va a conseguir que sea la Unión Europea la que nos financie sin que esa deuda recaiga sobre los hombros de los países y sin significar que la deuda se mutualiza. Yo tengo muchas esperanzas en cómo la Unión Europea va a ejecutar este plan que se esbozó en el último Consejo Europeo, pero que lo importante de ese plan va a resultar lo siguiente.
¿Nos van a prestar el dinero o nos van a donar el dinero? Si nos prestan el dinero, lo que va a significar es básicamente va a ser un rescate, un bailout enmascarado. Si nos prestan el dinero, si nos donan el dinero a los países que lo necesitan para que sus economías avancen, eso será realmente un plan Marshall que merecerá tal nombre y que merecerá tal apelativo. Me gustaría ahora, después de hablar un poquito de cómo, desde mi punto de vista, la Unión Europea ha hecho un muy buen trabajo, primero, de poner ahí 1,5 billones de euros para luchar contra la pandemia y ahora haber esbozado el marco para luchar contra la recesión posterior a la pandemia, quiero hablar un poquito, obviamente, de mi país, quiero hablar de España. Creo que casi todas las personas que están conectadas ahora saben que España ha sufrido con particular dureza el golpe del coronavirus. Ha sido el país que ha tenido más víctimas por cada 100.000 habitantes. Ha sido el país en el que han muerto más personal sanitario. Y ha sido el país que podía, tal vez, haber tomado medidas preventivas antes porque veíamos lo que estaba pasando en Italia. Y seguramente la respuesta del Estado, del gobierno español, fue quizá lenta. Quiero recordar que para España este año es un año perdido. El Producto Interior Bruto del país va a caer en casi 10 puntos. Este último trimestre la economía española ha perdido 5,2 puntos. Y quiero recordar que en la época más aguda de la crisis financiera de 2008, España perdió solo 3,2 puntos en el peor de los cuatrimestres. En este cuatrimestre hemos perdido 5,2. El déficit de la deuda pública española, el déficit público español, seguramente se incrementará hasta el 115% y será un déficit sin ayuda europea realmente insolventable. El paro va a subir hasta el 20%. El turismo ha perdido 100.000 millones, es un sector muy complicado. El Estado acumula deudas de 100.000 millones porque ha perdido 40.000 millones de financiación de impuestos, más 60.000 millones de gasto público y gasto sanitario adicional, lo que realmente nos coloca en una situación muy, muy complicada. Por último, me gustaría hacer hincapié a cómo veo el futuro de las economías. Y si uno analiza cómo está evolucionando la economía china, un país que técnicamente ya ha salido del confinamiento, un país que técnicamente ya ha superado la pandemia, o la economía de Suecia, un país que no mantuvo grandes confinamientos, ¿qué es lo que uno percibe? Pues que estamos en eso que se ha venido en llamar la nueva normalidad, en eso que se ha venido en llamar en términos económicos las economías del 90%. Los próximos años está claro que van a ser muy duros porque la pandemia no se cura en un día, va a ser inconclusa, porque la incertidumbre no va a desaparecer y porque esos factores, la inconclusión de la pandemia, que no va a suceder de una mañana a la otra, y el hecho de que va a permanecer la incertidumbre, va a generar inapetencia en los consumidores y va a generar inapetencia en la inversión. Y aquí quiero terminar con unos datos muy sencillos. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 3 personas tiene miedo de ir al supermercado. 2 de cada 3 empresas, pequeñas y medianas empresas, tienen 3 meses de vida financiera. A partir de los 3 meses no pueden avanzar. En Europa, las 5 economías mayores de Europa acumulan 30 millones de desempleados. España acumula 3,5 millones de desempleados por sí misma que están siendo subvencionados y subsidiados, que están recibiendo ayuda pública. ¿Hasta cuándo eso es sostenible? Quiero recordar que en esta época en Europa, este mes, había 5 millones de vuelos previstos y que actualmente 50.000 vuelos previstos. 50.000 vuelos. Quiero recordar que hay 3 de cada 4 niños del mundo han estado confinados o están todavía confinados. Este mes, en Reino Unido, se han matriculado 4.200 coches. Es 97% menos que el año pasado, el mismo mes de abril. Lo mismo sucede en España. Y por último, más de 100 países están pidiendo urgentemente créditos al Fondo Monetario Internacional. Espero que la salida de la crisis sea en V y no en U, y que no sea ni en W, ni en W, ni en U, y que pronto España se ponga de pie y podamos mirar con esperanza al futuro. Gracias y os paso la palabra. Agradecemos muchísimo, Pablo, por la eficaz visión cronológica que nos ha proporcionado la situación y el análisis de la situación global en la que nos encontramos actualmente y las perspectivas futuras. Ahora cedo el paso al doctor Gonzalo Bandose. Hola, buenas tardes a todos otra vez. Es un placer estar aquí. Gracias a la UCAM por hacer esta oportunidad de juntarnos a Pablo y a mí, que habíamos hecho muchas cosas juntos en la vida, pero nunca dar una clase.
Permíteme que empiece diciendo, bueno, recordando a todas las víctimas. La verdad es que esto es un tema muy personal para mucha gente que ha afectado a nuestros familiares y, por lo tanto, un recuerdo a todas las víctimas que en España y en todo el mundo, como sabéis, son muchas, ¿no? Y entrando un poco en materia y agradeciendo a Pablo su exposición y su optimismo sobre Europa. Él sabe que yo no tengo ese optimismo, ya lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, eso será un debate posterior. Y la salida no va a ser en V, ni siquiera en W, que me haría ilusión, pero no, va a ser una salida en V muy lenta, me temo. Pero bueno, centrándome en lo que a mí me toca, que es hablar sobre el entorno económico después del coronavirus, ¿no? Bueno, mirar, vamos a entrar evidentemente en un nuevo entorno empresarial, eso está claro, en un entorno empresarial que va a exigir un balance entre economía y salud. Además, no podemos cambiar una por otra, tenemos que convivir con los dos. Todas las economías del mundo, y especialmente la española, han sufrido un parón brutal. Primero se empezó por un shock de oferta, porque hubo muchas empresas que su cadena de suministros se vio limitada por el coronavirus, pero luego hubo un shock de demanda brutal porque nos encerraron nuestras casas y por lo tanto no había consumo. Eso ha provocado unos efectos brutales en la economía. No voy a entrar en ellos, Pablo ya los ha dicho, una caída brutal del PIB, del empleo, déficit público. Y en parte, no olvidemos que eso, los efectos que son brutales, están sostenidos artificialmente por los ERTES. Si no fuera por los ERTES, las cifras de paro serían todavía mucho peores. Por lo tanto, no podemos mantenernos en esta situación de parón del consumo y de la actividad, hay que volver a ella. Pero ojo, no podemos olvidar que el virus sigue estando ahí. Mientras no haya una vacuna, tenemos que convivir con el virus y la posibilidad de un rebrote. Fijaos que hasta que no haya un medicamento del virus, y eso no va a pasar hasta dentro de, a lo mejor a final de este año podríamos tener uno, o una vacuna. Ahora mismo hay millones de dólares y de euros que se están utilizando para buscar una vacuna. Es complicado. No olviden, el otro día decía el presidente Johnson & Johnson que se están bajando los protocolos de las vacunas para que en vez de tardar de 5 a 7 años, se tarde de 5 a 7 meses. Pero aún así una vacuna tiene que ser segura, tiene que ser efectiva, porque si no crea anticuerpos no sirve para nada, y además tiene que poder producirse en masa. Por lo tanto, va a pasar tiempo, mínimo hasta el 2021, si no más, que no tengamos una vacuna. Durante ese tiempo debemos volver al trabajo, claro que sí, no podemos resistir ese parón, pero hay que volver con responsabilidad y hay que trabajar con cuidado. Fijaos, los empresarios y los directivos, además de ser líderes empresariales, ahora van a tener que ser líderes sanitarios, porque van a tener que cuidar de la salud de sus empleados y de la salud de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir el lujo de que haya un rebrote. Y lo va a haber, porque en la gripe rusa de 1889 hubo varios rebrotes meses después y en la famosa gripe española del 18 también lo hubo. Y ahora mismo no estamos preparados. Por lo tanto, tenemos que volver. Ahora, una gran pregunta, que es la pregunta en la que me voy a meter. ¿Volvemos al mismo entorno de trabajo en el que estábamos? Pues ya respondo yo que no. Hay una serie de factores que han cambiado absolutamente en 2 meses el panorama en el que nos movíamos. El primer factor, para mí, es importantísimo, es el distanciamiento social. Vamos a tener que reanudar la actividad teniendo en cuenta ese distanciamiento. Y eso yo pregunto, ¿cómo se maneja eso en aquellos servicios donde es fundamental el contacto directo con el cliente? Estoy pensando en la restauración, en la hotelería o en el comercio. Los empresarios se van a ver obligados a hacer un montón de inversiones obligadas, no por voluntad. Y recordemos que son empresarios que primero no tienen ingresos porque están parados o los tienen muy reducidos, donde alguno, por ejemplo, me decía un empresario ecuatoriano, me decía que el mes pasado solo pudo pagarle el 35% de sus sueldos y además no solamente no tiene ingresos porque no facture, sino porque no está cobrando. Su cartera de clientes, que era de 4 millones, solo había podido cobrar 80.000 euros. Es decir, las empresas pequeñas y grandes no tienen liquidez. Y ahí es donde entra el papel del Estado. El papel del Estado en todos los países del mundo tienen que administrar liquidez a estas pequeñas empresas para que puedan seguir funcionando. En Estados Unidos, por ejemplo, me decía ayer un empresario americano amigo que el jueves solicitó esa ayuda directa, el viernes se la aprobaron y hoy lunes ya tenía el dinero ingresado. ¿Qué pasa en España? Y voy también a mi querido país. Pues que, señores, no hay dinero para poder hacer esa ayuda directa. Es decir, España tiene un déficit tan brutal y tenemos una deuda pública tan brutal que no tenemos ese margen.
como no podemos hacer esa ayuda directa, hay que ir a la ayuda indirecta. ¿Y cuál es la ayuda indirecta? Los créditos. Volvemos a lo mismo. Créditos directos no se pueden dar, no hay liquidez. Luego, ¿qué tenemos que ir? A los créditos indirectos. Se están dando créditos a través de los bancos y del ICO con el aval del Estado. Pero ¿cuál es el problema? Al viernes, de las 900.000 solicitudes que había habido, solo el 10% se había abonado. Es decir, no está llegando esa liquidez. Y recordemos que esos empresarios necesitan esa liquidez para poder adecuar su negocio a la nueva situación en la que estamos. España está recurriendo al mercado de deuda. Fue el viernes, pero ya le están cobrando el tipo de interés más alto. Y ojo a la prima de riesgo que se puede disparar, porque no transmitimos confianza. Luego hay un problema de liquidez brutal. España la necesita. ¿Y dónde podemos ir? Pablo lo ha dicho, a Europa. No hay otro sitio. Es decir, tenemos que volvernos a Europa y nos tienen que dejar esa liquidez brutal que necesitamos. Yo ahí soy más pesimista, luego lo debatiré con Pablo. Yo creo que acabaremos en el rescate. Fijaos, el segundo elemento, aparte del distanciamiento social, que yo creo que cambia el entorno de trabajo, son las máscaras. Las máscaras en el trabajo han llegado para quedarse. Y los test. Tenemos que hacer test a todo el mundo, pero no solamente test para saber si yo tengo o no tengo el coronavirus. Hay que hacer test para saber si he creado anticuerpos. Ese es el santo grial. Si no creas anticuerpos, la vacuna no sirve de nada. Es decir, tenemos que tener esa seguridad y vamos a tener que modificar el entorno de trabajo a eso. Un cuarto elemento, el teletrabajo o el trabajo en remoto. Fijaos, da la curiosidad de que se ha demostrado con esta crisis que el teletrabajo, el trabajo remoto, ha aumentado muchísimo la productividad. Entonces, las empresas se van a tener que preguntar, ¿es necesario volver a las oficinas tal y como las pensábamos antes de esta crisis? A lo mejor no. Y ahí surgen un montón de oportunidades de innovaciones y un montón de oportunidades para los nuevos emprendedores. Un quinto elemento que ha cambiado, el software. Es impresionante el papel que el software está teniendo en esta crisis. Mirad, en primer lugar, porque las herramientas de análisis de datos y del famoso Big Data están ayudando en todo el proceso de creación de la vacuna. Pero es que además, yo soy incapaz ahora mismo de decir cuántas funciones en el futuro van a ser hechas por el software. Es decir, hay una oportunidad tremenda una vez más ahí para la innovación y sobre todo para los emprendedores que quieran entrar en ese campo. Eso es un elemento que va a haber que trabajar un montón. Y luego, otro elemento que va a cambiar, el contact training. Nos van a controlar todos los movimientos que hagamos. No vamos a poder, es decir, no podemos movernos o no vamos a poder movernos y que controlen con quién nos estamos relacionando y qué posibilidad hay de coger el coronavirus. Una vez más, porque no podemos tener esa libertad porque el rebrote está amenazando. Otro elemento fundamental es la confianza. Es un elemento clave. Hay que transmitir confianza en los trabajadores y hay que transmitir confianza en los clientes. Si eso va bien, si conseguimos eso, la empresa irá bien. Y para eso yo creo que un elemento nuevo que va a tener que introducir es una comunicación directa por parte de los directivos hacia los trabajadores, los clientes, los grupos de interés de la empresa. Es decir, la RSC va a tener una importancia tremenda porque va a haber que informar sobre la crisis, sobre los valores, evidentemente, con que las empresas van a afrontarla. Hay que transmitir confianza y hay que transmitir esperanza. En octavo lugar, muchas empresas van a tener que hacer cambios en sus modelos de negocio. Las decisiones estratégicas que hay que tomar van a ser brutales. Por ejemplo, las empresas van a tener que decidir qué porcentaje de su cadena de suministros quieren que dependa de un país extranjero, en concreto de China. Es decir, esta crisis ha sido brutal porque muchas empresas como las automovilísticas españolas y alemanas dependían en un 80% de los suministros que vendían de China. Eso va a haber que analizarlo. Pero fijaos, en toda crisis también es momento de oportunidades y eso es un aspecto positivo. Va a haber un montón de oportunidades para innovar, para que las empresas crezcan y para la aparición de nuevas empresas. Ya he comentado alguna de ellas, porque además en las crisis es un buen momento para crear empresas. Primero, porque es una fuente inagotable de nuevas necesidades que surgen y, en segundo lugar, porque los costes que tiene el empresario para montar esa crisis, evidentemente, son menores. Por lo tanto, ese es el nuevo entorno económico que yo creo que nos vamos a encontrar después del coronavirus. Y la tercera pregunta, y con esta voy a terminar, que nos hacemos es,
¿Qué necesitamos para trabajar en ese entorno? Porque claro, ese entorno, como ha dicho Pablo, va a ser duro y además va a ser duradero. Pues fijaos, yo creo que aquí hay 3 elementos que son vitales. Primero, transmitir confianza, ¿vale? Hay que transmitir certidumbre. Yo siempre he dicho que la certidumbre es el combustible de la economía. Por lo tanto, todos los agentes sociales que participan en la economía de los países tienen que ser ágiles, tienen que ser flexibles y tienen que ser pacientes. En segundo lugar, necesitamos una clase empresarial que sea capaz de gestionar la economía y la salud. Hace falta un nuevo perfil de empresario que se preocupe también de la salud de sus trabajadores y de la salud de sus clientes. Y en tercer lugar, hace falta una clase política capaz de favorecer el crecimiento y capaz de tomar decisiones difíciles, decisiones que sean tempranas, que sean informadas, que sean coordinadas y que sean contundentes. En definitiva, decisiones que generen confianza, certidumbre. Y esas decisiones tienen que ser en 2 áreas. En el área sanitaria. Evidentemente, el sistema sanitario español que tenemos se ha demostrado que es muy bueno por los recursos humanos, pero han aparecido debilidades en su organización, han aparecido ciencias, y esas hay que subsanarlas. Y en segundo lugar, en el entorno económico, los políticos tienen que ayudar a los negocios, tienen que asegurar que permanezcan, porque ellos son los que crean empresas, los que crean empleo, las empresas, tanto grandes como pequeñas. Y además tienen que favorecer un entorno en el cual se pueda innovar, se pueda aprovechar la oportunidad para crear nuevas empresas y además se permita que el software se pueda utilizar para salir de este elemento. Muchas gracias a todos. Gonzalo, muchísimas gracias por proveernos del análisis del entorno económico después de COVID-19, especialmente la complejidad y la gravedad de la crisis en la que nos sumergimos y las dificultades a las que nos enfrentamos a nivel nacional e internacional. A partir de ahora, si os parece, podemos proceder a debatir entre nosotros. Sí, bueno, a mí, si me permite, me gustaría hacerle una pregunta a Pablo, ¿no? Es decir, porque él ha hablado sobre el tema de que el Banco Central Europeo ha decidido que va a comprar la deuda de los países, y es verdad que lo está haciendo, pero sabes, Pablo, que el otro día hubo una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que decía que eso no era posible. Es verdad que no tiene jurisdicción sobre el Banco Central Europeo, pero sí la tiene sobre el Banco Central Alemán. Podría prohibirle al Banco Central Alemán participar en esa compra. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Hasta qué punto crees tú que esa sentencia del Tribunal Constitucional puede afectar a ese plan que tú has explicado? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, Pablo, por favor. No, Pablo. ¿Pablo? ¿Ahora? Pablo. Ahora sí. Sí, vale. Gracias, Gonzalo, por esta pregunta tan actual y tan interesante. Efectivamente, el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde larga data, han mantenido una relación poco cordial y una relación de poco mutuo respeto. Y yo creo Pablo. hacia la jerarquía que tiene el Tribunal de la Justicia. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Sí, Pablo, yo sí. ¿Me oís? Estupendo. Pues me parece que el Tribunal Constitucional alemán ha errado en 2 sentidos. Uno, no ha respetado el principio jerárquico por el que el Tribunal de Justicia Europeo es un tribunal superior. En segundo lugar, no ha respetado el principio material, y es que el Tribunal de Justicia Europeo es todopoderoso en lo que tiene que ver con el derecho europeo. Por eso me parece un hierro grande y, de hecho, la Comisión Europea ya está incoando un proceso de infracción contra el Estado alemán por esta resolución del Tribunal Constitucional alemán que ponía en entredicho la acción del Banco Central Europeo en esa compra masiva de bonos de los Estados miembros para que esos estados tengan una financiación adecuada y no les sea gravoso el préstamo de dinero, ¿no? Ahora, quiero hacer un hincapié en una cosa, Gonzalo.
la tranquilidad y digamos, la manera fresca como Christine Lagarde, la presidenta, y casi humillante para el Tribunal Constitucional alemán, la manera en que Christine Lagarde, la francesa a la cabeza del Banco Central Europeo, ha dicho: a mí lo que diga el Tribunal Constitucional alemán me importa un pepino, porque yo obviamente solo me atengo a lo que diga la jurisprudencia europea, y en ese sentido la jurisprudencia europea era muy clara, que ya durante la época de Mario Draghi, el Banco Central Europeo podía hacer compra masiva de bonos de los estados para mantener la zona euro equilibrada y para evitar los ataques especulativos al euro. Pues la respuesta es que ha quedado de manifiesto la insignificancia del Tribunal Constitucional del país más importante de la Unión Europea y cuarta economía del mundo. Ha sido literalmente despachado con una colleja y ha sido despachado con una mirada de desprecio, y de hecho, como digo, se apunta a una infracción al Estado alemán por esta acción del Tribunal Constitucional de este país. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que la actuación de Christine Lagarde fue muy directa en esta ocasión. La verdad es que ganó parte del crédito que había perdido en aquella primera intervención. ¿Te acuerdas cuando empezó la crisis, que se quedó muy tibia porque todo el mundo la comparó con la de Mario Draghi hace muchos años, ¿no? Que fue impresionante. La verdad es que sí, pero fíjate, yo me quedaría no en el fondo de la sentencia, que es verdad que no va a ningún sitio, pero sí en lo que refleja. Yo creo que refleja realmente que ese sentimiento, esa lucha norte-sur que hay en Europa está latente, que va a surgir en cualquier negociación que se haga. Ahora están negociando el famoso plan de reestructuración, ¿no? Igual que los eurobonos, y ahí yo creo que Alemania, al cual le acaban de augurar una deuda pública cercana al 80% del PIB, lo cual para los alemanes es casi un sacrilegio. Yo creo que eso va a ser muy difícil. Yo creo que no va a haber un acuerdo. Ellos quieren prestarnos el dinero, nosotros queremos que nos lo dejen, como tú bien has dicho, que es lo que realmente demostraría que hay una Europa unida. Por lo cual yo voy a hacer un vaticinio, sé que no vas a estar de acuerdo, porque soy pesimista en este aspecto, y es que yo creo que España al final tendrá que ser rescatada. Yo no creo que vaya a haber un acuerdo para ayudarnos gratis por amore, por lo cual tendrán que venir los hombres de negro y tendrán que obligarnos a hacer unas reformas estructurales que nos hemos resistido mucho tiempo a hacerlas. Creo que me gustaría, sin ser naif, ser más positivo, por una razón muy sencilla. Si las economías que engloban a 200 millones de ciudadanos de la Unión Europea entran en una fase recesiva, además una fase sin salida previsible en un tiempo aceptable, en una visión aceptable hacia el futuro, ¿qué futuro tiene la economía alemana, la economía holandesa? ¿Qué futuro tienen las economías de Austria, de Finlandia? Ningún futuro. Yo creo que la interpenetración de las economías europeas es de tal calibre que para que las economías de los países del norte ricos, que son los que más se benefician de la existencia de la Unión Europea, avancen, necesitan que los países con los que comercian en ese entorno colectivo, en ese mercado común que es el mercado común de la Unión Europea, también tengan empuje, también tengan crecimiento, si no ellos ineluctablemente irán eventualmente también a una recesión. Quiero decirte, Gonzalo, que yo no entiendo por qué eres pesimista. Yo sé que las negociaciones, yo no entiendo por qué eres pesimista. Yo sé que las negociaciones entre los países del norte van a ser agrias, van a estar plagadas de obstáculos y van a estar plagadas de zancadillas. Pero tengo casi una fe numérica y estadística por el volumen de países afectados, por las muertes que ha habido en Europa, por el impacto tan durísimo que ha sufrido Italia y España fundamentalmente, de que se acabaron las bromas y que estos dos países, liderados por Pedro Sánchez y el señor Conte, ya en la negociación previa para conseguir una financiación más adecuada del Banco Central, de la Comisión, etcétera, ya dejaron claro que se acabaron las bromas, que tiene que haber una solidaridad real y basada en hechos. De hecho, quiero hacer hincapié en una cuestión. Recordemos todos como Italia, que se está ahogando, cuya deuda pública puede alcanzar el 150% de su Producto Interior Bruto, este país se negaba a aceptar créditos y ayudas del mecanismo de estabilidad, porque decía que eso la estigmatizaba, porque ese mecanismo había nacido para rescatar a países en la anterior crisis financiera de 2008. Yo aquí quiero decir que los países como España, Italia, Portugal, etcétera, Francia, tienen muy claro que tiene que haber un plan Marshall y que una parte muy importante deben ser donaciones a fondo perdido
obviamente una deuda que acumularía la Unión Europea y no los países, no Alemania, no Holanda, no Austria y no Finlandia. Soy optimista, Gonzalo. Bueno, yo en ese aspecto no, los demás sí, pero en ese concretamente no. No escucho a Vita. No se te escucha, Vita. Vita, no te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí, disculpad. Muchísimas gracias por vuestras contribuciones, muchísimas gracias por el debate que desarrolláis y dado el número de preguntas recibidas en el chat, se ve que el tema de este masterclass claramente ha suscitado un gran interés por parte del público asistente. Así que, si os parece, dadas las limitaciones del tiempo, procederé a hacer varias preguntas, ¿de acuerdo? Yo creo que podríamos partir desde las preguntas del tipo del enfoque más global y luego desagregaremos la importancia de la situación a nivel estatal y regional, ¿de acuerdo? Yo creo que la primera pregunta podría ser más orientada a nuestro Pablo. Entonces, Ricardo comenta lo siguiente. ¿Se sabe realmente el punto de partida de COVID-19? ¿Es China? Y si realmente no es así, ¿está usando Donald Trump una política de bombardeo de culpas a China para debilitar su mercado internacional comercial? ¿España saldría muy dañada de esta crisis? ¿Respondo, Vita? Sí, por favor. Bueno, es muy interesante la pregunta porque, como digo, va a haber una guerra del relato. Va a haber una guerra del relato entre Estados Unidos y China para culpabilizarse mutuamente de cuál es el origen del virus. Hay que decir lo siguiente. La comunidad científica occidental, los científicos más avezados en materia de virus, ya han dicho que es prácticamente imposible que el SARS-CoV-2 haya sido militarizado, weaponizado por ningún país. No hay conocimiento científico actual, opinan los científicos más importantes occidentales, de que ningún país, ningún ente científico pueda evolucionar el virus y no se detectan en el virus las raíces de una manipulación. Ahora, es verdad también que el secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos y Donald Trump han acusado a la OMS de connivencia con China, han acusado a China de oscurantismo y de no informar a tiempo cuando el virus se inició en la ciudad y han dicho, cito literalmente a Mike Pompeo, ha dicho, contamos con abundantes evidencias de que el SARS-CoV-2, el COVID actual, el coronavirus actual, es resultado de una manipulación del aparato militar chino, o sea, es una herramienta de arma biológica. Por otra parte, los chinos están diciendo en su país que no, que lo que ha ocurrido es que Estados Unidos introdujo el virus modificado en su país para, obviamente, frenar el crecimiento y la expansión de China. Yo me voy a atener a lo que dicen los científicos occidentales, y es que ese virus ha sido una evolución natural del virus anterior, desde 2002, y que no ha habido intervención humana y menos intervención militar en esta nueva cepa del COVID actual que nos está dañando. No te escuchamos. Vita. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguramente, estoy segura de que tu respuesta ha sido más que suficiente y nos ha despejado las dudas respecto de la cuestión de Ricardo. La siguiente pregunta sería para doctor Gonzalo Bandosel. Y es la siguiente. Fulgencia pregunta, ¿qué futuro les espera a los países en vías de desarrollo? Si los países desarrollados lógicamente se ven a centrar en reflojar sus economías, ¿quién va a ayudar a estos países? Gonzalo, por favor. Hombre, vamos a ver. Afortunadamente no todos los países desarrollados se han visto muy afectados, ¿no? Hay algunos ejemplos de países que tenemos en la propia Europa, como Austria, que han tenido una repercusión menor, ¿no? Y que podrán, en todo caso, hay que seguir ayudando, evidentemente. Sí, aprovecho esto para comentar primero por qué en España ha sido tan duro y por qué en otros países no ha sido tan duro, ¿no? En principio, en España ha sido duro porque tenemos una dependencia muy grande del turismo, porque tenemos un mercado de trabajo con mucha temporalidad, porque hay un dominio de las pymes tremendo
porque hubo un mayor parón de la actividad, evidentemente, porque tenemos una brecha tecnológica muy importante. Todo eso ha hecho que la economía española haya sufrido mucho. Repito, otros países del mundo no han sufrido tanto. Hay países como, por ejemplo, increíblemente la India, que eso es algo que alguna vez se tendrá que saber, porque no ha afectado casi nada. Un país con 1.300 millones de habitantes, donde casi un tercio vive en la calle, ¿no? Increíblemente se han librado. Pero claro, no hay que olvidar, evidentemente uno para poder ayudar a los demás primero tiene que curarse. Entonces, en la medida en que estas economías salgan del coma inducido, aunque las hemos metido, hablo en este caso de la española, y pueda volver a generar todos los mecanismos de ayuda que tiene muchísimo a través de la Agencia de Cooperación Internacional, etcétera, pueda volver a ayudar a esos países que lo necesitan, evidentemente se hará. Pero claro, ahora mismo estamos en una situación en que muchos países tienen que preocuparse también de salir de esta situación grave en la que están. Pero eso no es óbice para que se abandone, claro que no, la ayuda a los demás países que lo necesitan. Me gustaría, ¿puedo añadir algo, Vita? Bueno, quiero añadir que efectivamente cuando el COVID se cebó en Europa y se cebó en Estados Unidos, y lo había hecho en China antes, es decir, el 70% de la economía mundial, lo que hubo es una masiva repatriación de capitales. De pronto, los países en vías de desarrollo se vieron secos de capital internacional y de inversión extranjera que fue repatriada. Pero, en segundo lugar, los países en vías de desarrollo en general comparten una variable muy importante, la demografía. Suelen ser países con unas poblaciones jóvenes muy grandes. A diferencia de Europa, hay que entender que la mortandad en España y en Europa se debe a que España es el país con la mayor esperanza de vida del mundo. Tenemos un porcentaje de ancianos extraordinariamente extenso. La media de vida en España es de 86 años. Por lo cual, los países envejecidos europeos, como sabemos, las víctimas del COVID son en un 95% personas entre 60 y más años. Y en los países jóvenes, los países en vías de desarrollo suelen tener poblaciones jóvenes menos golpeadas. Por otra parte, Gonzalo, me pregunto cómo computan en un país como la India una infraestructura médica tan floja, tan débil, cómo computan sus víctimas. Yo creo que también en los países en vías de desarrollo con infraestructura muy débil, el cómputo de las víctimas de COVID es muy malo, es muy malo y es muy poco fiable. Pero yo quiero recordar que, por ejemplo, un país como Uganda, en el que Gonzalo y yo hemos estado juntos, un país en el que Gonzalo y yo hemos paseado, Uganda, 50 millones de habitantes, tiene 6 puestos de UCI. 6 puestos de UCI para un país de 50 millones de habitantes. Lo que pasa es que en Uganda todos son niños y personas jóvenes. La gente más mayor muere de muerte natural. Así que esa es un poco la bendición de los países en vías de desarrollo. Yo, sobre eso simplemente comentar, Vita, que es verdad que España es el segundo país del mundo que tiene la mayor esperanza de vida, es verdad, pero el primer país del mundo que tiene esperanza de vida es Japón. Y estarás conmigo, Pablo, en que Japón ha tenido unas cifras de efectos del coronavirus infinitamente inferiores a España. Es decir, que no solamente se explica por eso. Yo, además, las primeras cifras que pondría en entredicho son las chinas. Yo no me creo nada de que hayan muerto solamente los que ellos han dicho. Hay cifras por ahí que hablan de 600.000, 700.000. Y el caso de la India, en todo caso, para mí sigue siendo una incógnita. Yo he vivido en la India, sé lo que es ese país y la verdad es que no lo entiendo. Por muy mal que se cuenten las víctimas, yo esperaba que fuera uno de los países donde fuera a arrasar. Lo mismo pasaba en Brasil y en Brasil ha estado aguantando hasta ahora. Ahora sabemos que está entrando a saco. Bolsonaro está un poco desaparecido, pero el coronavirus está entrando ahora, ¿no? Es decir, y son incógnitas que hay ahí y que algún día espero que podamos resolver. De nuevo, muchísimas gracias a los dos ponentes, Pablo, Gonzalo, a la asistencia técnica y todo el personal gracias al cual hemos podido llegar a crear esta sesión y llevarla a cabo. En nombre de todos los participantes agradezco a los dos ponentes. Hay un gran interés en el tema, están preguntas llegando sin cesar, pero dadas las restricciones, vuelvo a repetir, del tiempo, necesitamos cortar, por lo cual necesito informar a todos los asistentes que todas vuestras preguntas serán trasladadas a los ponentes y en la mayor brevedad posible les mandaremos la respuesta, ¿de acuerdo? Y espero y estoy segura de que gracias a esta masterclass, gracias a los ponentes, nuestros horizontes respecto del tema se hayan expandido y, por otra parte,
nos ha creado nuevas incógnitas que debemos resolver y tomar mucha responsabilidad e importancia sobre los aspectos que nos esperan en el futuro. Muchísimas gracias. Es el momento de cerrar la videoconferencia. Espero que nos veamos. Muchas gracias a todos los participantes. Gonzalo, muchas gracias. Y Vita, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Vita, por moderarlo. Muchas gracias, Carmen, por estar ahí detrás, organizándolo. Y bueno, Pablo, ha sido un placer. Nos faltaba por hacer esto conjuntamente y solo te digo que tenemos que repetirlo más. Hay que repetirlo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao.